Dios le confía la palabra en esta tarde. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos están hoy recibiendo de Dios y gozándose en su presencia? Vamos a poner en manos de Dios hoy esta palabra, que verdaderamente si Él no es quien la está hablando, nosotros en vano estamos haciendo la obra. Dios tiene que hacerla a través de nuestra vida y nosotros nos rendimos delante de Él para que nosotros seamos el conducto, el medio, el vaso a ser usado por nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que siervos inútiles somos, pero tú, oh Padre Celestial, eres quien nos da la victoria. Tú eres quien nos levanta, tú eres quien nos renueva, tú eres quien nos da nuevas fuerzas. Y gracias, Señor, por el privilegio de poder hoy hablar. Hoy, Señor, te pido que tú bendigas esta palabra, que bendiga los corazones, que bendiga, Señor, cada uno de mis hermanos que van a escuchar, Señor, esta tu palabra, que sus oídos estén atentos y que su corazón esté abierto también, Señor, para que la palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y podamos entender, mi Señor, cuál es el propósito por lo que estamos aquí en este mundo. Te damos gracias, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de aquí sabemos que Dios es el principio y Dios es el fin? Él es el alfa y Él es la omega, así dice su palabra. Dios ha sido siempre, siempre ha existido. No creas que cuando vino Jesús, el Señor ya existía. Cuando hizo la tierra, cuando hizo la creación, el Señor ya existía, ¿verdad? Aquí en Génesis 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así estaba la tierra. Dios ya había creado en el cielo ángeles, arcángeles y serafines. ¿Para qué? Para que le adorasen. Para eso fueron creados ángeles, arcángeles y serafines. Solamente que hubo un ángel que fue hecho hermoso y precioso. Era lo más bello que había en el cielo y Dios lo había también creado a ese ángel. Pero ese ángel pecó en contra de Dios, rebelándose, y ese ángel tuvo que ser desterrado del cielo. Y no solamente él, la palabra de Dios dice que fue lanzado a la tierra, así como estaba vacía y desordenada, fue lanzado a la tierra con la tercera parte de sus seguidores. La tercera parte de ángeles se vino. ¿Por qué crees tú que Dios ha formado tantos ángeles? Ahora ya nomás le quedó la cuarta parte, que son muchísimos, porque la tercera se le reveló. Pero Dios los creó porque Dios es un Dios que necesita ser honrado, que necesita ser glorificado, porque Él es un Dios verdadero. Y por eso hizo criaturas celestiales para que le adorasen, para que le alabasen y para que le bendijesen. Ese es el propósito de Dios. Y es lo que Dios necesita, porque Él es un Dios y es lo mismo que hoy Dios pide de nosotros. Déjame decirte, amado hermano, que hubo una batalla, una guerra en el cielo, una guerra espiritual antes de que Satanás fuera lanzado de ese lugar junto con todos sus seguidores. Y te voy a hablar un poquito de
historia para ir entendiendo un poquito más acerca de todo lo que ha sucedido y todo lo que ha pasado hasta estos tiempos que Dios nos tiene aquí en este lugar. Y no es casualidad que tú estés aquí. Ya Dios ya sabía, Dios ya lo tenía predestinado y preparado desde antes, porque Dios es el principio y es el fin. Para Dios no hay nada que esté oculto. Solamente que Dios quiere de nosotros que verdaderamente le adoremos y que verdaderamente nos rindamos a Él. Una de las causas principales por la que ese ángel que venía del linaje de los querubines se sintió tan hermoso que hubo en él una rebeldía y una soberbia. Y ese es el pecado de Satanás. Por eso Dios hoy nos pide a nosotros que seamos humildes, que seamos sencillos de corazón, que estén nuestros oídos abiertos y todo nuestro ser, nuestro entendimiento esté atentos a su palabra, porque Dios pide y demanda de nosotros adoración. Amén, aleluya. Y déjame decirte, amado hermano, que tú no eres más o menos importante que la gente del mundo. El hecho de que tú seas un hijo de Dios no te ha quitado el que seamos pecadores. Eso lo traemos por naturaleza. La única diferencia de la gente del mundo y de nosotros, los hijos de Dios, es que nosotros estamos movidos y nosotros estamos ayudados por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no estamos solos. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra del Señor, pero Jesús dice, pero confía porque yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a ver un poco de historia. Vamos a el libro de Ezequiel y vamos a ver cómo el enemigo se rebeló contra Dios. Este ángel se rebeló contra el Señor y fue lanzado hasta lo más profundo del abismo. Es de Ezequiel capítulo 28. Vamos a leer un poquito de lo que sucedió allá. Vamos a leer desde el capítulo 15 hasta el 19. Fíjate nada más cómo era ese ángel. Perfecto eras. Era perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Te fijas? Y nosotros somos malos, pero gracias al Señor que Él nos quita y nos limpia de toda maldad. Amén. A causa de la multitud de tus contrataciones, porque empezó a empezar a sobre querer salir y a meter cosas que no eran de Dios a los demás que le siguieron, se sublevó, por así decir. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí es el problema. Al igual que con Adán y Eva, ahorita vamos a ver también, pecaron. Desde ahí empezó el pecado. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dice el 18, con la multitud de tus maldades, sigue siendo malo, ten mucho cuidado, y con la iniquidad de tus contrataciones. Él sigue contratando todavía a la humanidad, Él sigue contratando todavía a los hijos de Dios para incitarlos a pecar, sigue haciendo lo mismo. Dice,
profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Nada más que ahora vas a ser espanto. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Tremenda cosa, pero sucede. Porque Dios es un Dios santo. Porque Dios es un Dios puro. Porque Dios no admite maldad. Hoy lo que Dios nos quiere mostrar acerca del orgullo del enemigo, y lo que nos puede pasar también a ti y a mí si estamos en desobediencia contra nuestro Creador, contra nuestro Dios. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha creado a su imagen, a su semejanza. Él nos ha creado con sus manos. No como a los ángeles, arcángeles y serafines, que Él nomás dijo: sean hechos, porque yo necesito ser adorado porque soy Dios. Nosotros hemos sido creados con sus propias manos y nos ha dado vida. Y Dios tiene esa esperanza en ti y en mí, de que nosotros no le rebelemos, de que nosotros sí le adoremos, que nosotros sí hagamos la obra para cual Dios nos ha creado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Así como los ángeles Dios los hizo con un propósito, así también a ti y a mí, a los seres humanos que somos creación de Dios, hemos sido hechos con un propósito. Vamos a Génesis capítulo 1, al libro de los comienzos. Capítulo 1, el versículo 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ya lo tienes? Es el primer libro. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí en Génesis 1, 27 y 28 estamos viendo cómo fuimos creados. Así Dios creó al hombre, a su imagen, a su semejanza. ¿Qué imagen tiene Dios? Espiritual. Dios es espíritu. Y Él busca que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando fueron creados Adán y Eva aquí, fueron creados a imagen de Dios, o sea, el espíritu. No tenían cuerpo, así como tú y yo. Aleluya. En Juan podemos ver para qué fuimos creados. Vamos a San Juan capítulo 4. Aleluya. Aleluya. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué hace Dios? Busca que le adoren. Tales adoradores busca Dios que le adoren. ¿Qué está buscando Dios en ti y en mí? Adoración. Adoración. Para eso es para lo que fuimos nosotros creados.
para adorarle a Dios. Dios es espíritu, dice el 28. ¿Cuál es? No estoy en el, perdón, 24. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle ¿en qué? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, primeramente podemos ver que fuimos espíritu. Como Dios igualmente era, así también fuimos los primeros habitantes del planeta, ¿verdad? Espíritu. Solamente hasta cuando Dios les dio un cuerpo, fue hasta cuando empezó a formarlo con sus manos y cuando fuimos hechos seres vivientes. Esto lo podemos ver aquí en Génesis 2. Aleluya. El versículo 7. Fíjate qué hermoso. Ya había creado al hombre y a la mujer, dice, a su imagen y semejanza. Pero aquí dice, entonces Jehová Dios, ¿qué hizo? Los formó. ¿Sabías eso? Que primero habíamos sido creados y luego habíamos sido formados. Esto es lo diferente que tienes tú y lo diferente que tengo yo. Que hemos sido creados. Hemos sido creados, formados. Dice la palabra de Dios, seguimos viendo aquí en el 7. Dice, ¿de qué los formó? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue entonces en ese momento el hombre un ser viviente. Hoy Dios te ha hecho un ser viviente. Pero hoy Dios necesita que también tú tengas ese soplo del Espíritu Santo en tu vida, si no vas a seguir siendo un hombre muerto. Necesitas ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que muchas de las iglesias, muchas de las religiones no lo conocen. Solamente hablan por lo que escuchan y por lo que se preparan y por lo que leen, pero no es a través de una revelación, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar lo que Dios quiere mostrarte. Es necesario que si todavía tú no tienes esa llenura del Espíritu Santo, empieces a clamar a Dios para ser lleno, para ser bendecido, para ser bautizado en fuego en el Espíritu Santo, para que puedas verdaderamente entender por qué estamos aquí. No solamente porque es un día de reunión, no solamente porque es un día de venir a alabar al Señor, de venir a adorarlo, y porque toca, y porque tengo que hacerlo, y porque tengo que portarme bien, y porque tengo que ir a la iglesia. No, no es solamente por eso. Tiene que ser porque amas al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Por eso es que vienes a alabar al Señor, a rendírtele, a servirle, a darle gracias, honra y gloria por lo que Dios ha hecho por ti y ha hecho por mí. A eso es a lo que hemos venido. Eso es lo que nuestro Padre quiere de nosotros. Así es, aleluya. Cuando tú vengas a la presencia de Dios, tienes que olvidarte que eres tú. Tienes que dejar todos tus problemas allá afuera. Todo tienes que dejarlo y tienes que poner todo en manos de tu Creador. Porque a Él es al que venimos a adorarle. Y Dios quiere en nosotros obediencia. Dios no quiere que nosotros también pasemos lo mismo que el enemigo. Él no quiere lanzarnos. Él ha preparado tantas cosas para ti y para mí.
Después de haber sido formados fue cuando Dios los puso en el huerto del Edén. Aquí en el 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. O sea, había un propósito, había que trabajar también en el huerto. Había que trabajar para que lo labrase y lo guardase. Solamente que Dios, como es Dios, como Él busca santidad, como Él no quiere que nadie se le rebele, como Él no quiere que nadie se le ofenda, sino hemos sido creados para adorarle y alabarle, puso condiciones. Déjame decirte que desde antes, cuando creó a los ángeles, ya existían todos los mandamientos y las ordenanzas de Dios que Dios mismo dio a Moisés en tablas. Ya existían desde antes. Y la creación, ángeles, arcángeles, serafines y querubines, ya sabían que tenían que obedecer todas las cosas que Dios había puesto, porque Dios es un Dios santo, porque Dios es un Dios que busca santidad. Imagínate, nos ha creado seres humanos pecaminosos, pecadores por naturaleza. Pero Dios, en su misericordia, no quiere que tú te pierdas. Él ha hecho grandes cosas, Él ha hecho maravillas. Vamos a seguir viendo para poder entender un poquito más. Fue hasta en los versículos 16 y 17. Dice que mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer. Y aquí están las condiciones en el 17. Mas de el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Qué puedes entender con esto que Dios le estaba diciendo a Adán? Porque todavía no había sacado a su ayuda idónea, a su compañera de una costilla. Dios le estaba diciendo: el día que me desobedezcas, el día que peques, el día que te rebeles contra mí desobedeciéndome, ese día vas a morir. Pero no es que vas a caer muerto, fulminado, la muerte que nosotros creemos. No. La muerte quiere decir la separación de Dios. Si Dios se separa de ti y de mí, si Dios se separa de nosotros, tente por muerto, porque somos hombres muertos. Y así los ve Dios, como muertos. Recuerdo cuando Jesucristo mismo le dijo a un hombre que estaba viéndolo pasar, le dijo: ven, sígueme. Y ese hombre le dijo: Señor, es que tengo que ir a enterrar a mi muerto, a mi pariente que se murió. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Éramos muertos ambulantes. Éramos como la película de los zombies, muertos vivientes. Éramos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Y eso es lo que te diferencia a ti y a mí de la gente del mundo, que está muerta, porque no tienen la presencia de Dios. No creas que ir a la iglesia tradicional, a la iglesia romana, no creas que eso les salva. Tienen que tener un encuentro personal con su Creador y cambiar verdaderamente de vida. Rendirse al Señor es lo que Dios quiere de nosotros. Que nos rindamos a Él, que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos que fallamos y que reconozcamos también que sin Él, como Él dijo, nada podemos hacer. Fuera de Jesús, fuera de nuestro Señor, no podemos hacer nada. Así.
¿Por qué? Porque necesitamos quien abogue por nosotros. Porque necesitamos aceptar esa obra que Dios hizo para ti y para mí. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aquí vamos a brincar hasta el verso 20 para ver cuando Dios hizo esa ayuda idónea al hombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Dios entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aleluya. ¿Qué fuera de nosotros sin la ayuda idónea? Estábamos perdidos, ¿verdad? ¿Quién nos iba a regañar? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es broma, pero ¿qué fuera de verdad? ¿Verdad? ¿O quién nos iba a corregir muchas de las veces? Es verdad, nosotros no tenemos ese sentido que Dios puso a la mujer. Nosotros hay cosas que no alcanzamos a ver y Dios se las revela a nuestras ayudas idóneas para que nos las hagan saber, ¿verdad? O sea, es la ayuda idónea. Dios no se equivoca en ningún momento. Aleluya. Así como Dios puso condiciones a Adán para poder andar con él en el huerto, también le dijo, el día que desobedezcas, ya no voy a poder andar junto a ustedes en el huerto, y este va a ser el día en que van a morir, porque sin mi presencia ustedes están muertos. Y hoy es igual. Si no obedecemos a Dios, nosotros también estamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la presencia de nuestro Dios. Vamos al libro de los Efesios. Aleluya. Gloria a su nombre. Efesios capítulo 2. ¿Lo tienes? Dice el 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, aquel que yo mandé a botar fuera porque se rebeló contra mí. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia sigue operando hasta el día de hoy en los hijos de desobediencia. Así es que, ¿qué nos está diciendo Dios con esto? No seas desobediente, no me desobedezcas. Aleluya. La tentación estaba, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del saber, del bien y el mal, estaba en medio del huerto. Y eso de estar en medio del huerto es que estaba pues a la vista, completamente a la vista. Si tú te ibas a cualquier lado circular, siempre iba a estar en el centro el árbol de la vida, el árbol de la tentación. Hoy es igual, hoy es de la misma forma. Alrededor de nosotros está todo, fuera de aquí, fuera de la iglesia, en el mundo, está toda la maldad. Bares, cantinas, antros, todo lo que te puedas imaginar. Todo lo que te puedas imaginar, drogas, sexo, todo está alrededor también, en medio de nosotros, y nosotros estamos alrededor, y está la tentación también en medio de nuestras vidas. Dios quiere obediencia, Dios pide obediencia.
Vamos a ver que en el momento en que comieron del árbol, que desobedecieron, en ese momento fue cuando hubo esa separación de Dios con el hombre. Aquí mismo en Génesis, bríncate al capítulo 3 y vamos a ver el versículo 6 y 7. ¿Lo tienes? Dice: ay, perdón, no le he cambiado. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Te dije 6 y 7, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Te fijas que en el mundo también es muy agradable todo lo que el enemigo nos muestra a nuestros ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y si te fijas, comió ella y no pasó absolutamente nada. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y cuando él comió, entonces sí dice que sus ojos fueron abiertos en el 7. Y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, porque él siempre se paseaba con ellos en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí una voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Ahí fue la separación. Cuando los ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal, y el enemigo que estaba usando esa serpiente, en parte estaba diciendo verdad. En parte estaba diciendo: vas a conocer, igual que Dios, muchas cosas. Y vas a querer ser igual que Dios. Y hasta el día de hoy conocemos tantas y tantas cosas. Por eso ahorita está llegando a mi mente ese canto hermoso de Jesús Adrián Romero que dice: cuidaré mis ojos, cuidaré mi boca, cuidaré mis oídos para no escuchar tanta y tanta maldad que hay en el mundo. Esta es la diferencia hoy de ti y de mí. Desde el día que Dios sacó a Adán del huerto, desde ese día el hombre fue muerto, porque fue alejado, fue separado de Dios. Desde que el hombre fue alejado de Dios por la desobediencia y el pecado que produjo esa desobediencia, desde entonces el hombre anda buscando por sus propias fuerzas volver a tener otra vez esa comunión con Dios como la tuvo en un principio Adán y Eva cuando vivía el Señor juntamente con ellos. ¿Y cómo es que el hombre quiere volver a tener comunión con Dios? Esa comunión que perdió desde el principio. Pues por sacrificios y ofrendas y holocaustos. Muchos años el pueblo judío, el pueblo de Israel, para poder acercarse a la presencia, que el Señor bendiga a ese pueblo, ¿verdad? Porque fue el pueblo escogido de Dios. Bendito sea el pueblo de Israel. Desde ese día empezó el hombre a querer volver a tener comunión con Dios. ¿Por qué Dios pedía sacrificio? Porque es un Dios puro, limpio y sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay limpieza de pecados.
Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios santo, puro, limpio, sin mancha. Y Dios pide limpieza. Y Dios pide limpieza también de ti y de mí. Y sigue pidiendo hoy hasta estos tiempos. Vamos al libro de Levítico para entender un poquito esto. Aleluya. Está aquí adelantito de Génesis. Es Levítico capítulo 4. Vamos a ver aquí cómo Dios ordenaba sacrificios para perdón de pecados a través del continuo sacrificio y los continuos holocaustos para volver a tener comunión con Dios. Levítico capítulo 17. El versículo 11. Aleluya. Primero vamos a ver el 4, por favor. Levítico 4, del 1 al 7. Sí, por favor. Primero vamos a ver ese. ¿Lo tienes? 4, 7. Aleluya. Quiero que veamos esto para que veas lo complicado. Lo complicado que era poder tener acceso y limpieza para delante de con Dios. Dice la palabra de Dios en el 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá en esa sangre todos los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta de reunión. Y sigue dando instrucciones, dice: y tomará el becerro y hará esto, hará lo otro, hará aquello. Si te fijas, era complicadísimo poder volver a tener comunión con Dios, tener que hacer sacrificio. Tenés que llegar con el sacerdote ungido, y el sacerdote ya te decía: pues ¿qué pecaste? Pues sabes que vi a mi hermano y lo maltraté, y pues pues no está muy grave, vamos a sacrificar 2 palomitas o 2, y vas a hacer tu limpieza de tus pecados. Pero llegaba otro: no, pues sabes que pues robé o algo, ¿verdad? Un pecado más grande, no, pues ya te toca un becerrito o un corderito a sacrificio. Era complicado, la verdad. Era muy pesado. Era muy difícil, porque era sacrificio tras sacrificio. Si Dios hoy nos pidiera sacrificios igual que en aquellos tiempos, imagínate, diario tendríamos que estar ofreciendo sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, para que nosotros pudiéramos ser otra vez aceptos o no unidos completamente, pero poder estar un poco más cerca de nuestro Padre Celestial. Tremenda cosa, la verdad. Por eso es que
daba todas estas instrucciones. Dios pide sangre, sangre. ¿Por qué Dios pide sangre en los sacrificios? Porque es un Dios que demanda sacrificio, sangre para limpieza. La sangre es muy importante. La sangre tiene que ser derramada para que haya una limpieza. Dios en su naturaleza pide santidad, porque Dios es un Dios santo, sin mancha, puro. Y Dios pide limpieza y la sigue pidiendo todavía hasta en estos días. Ahora sí, vamos a Levítico 17:11. Bríncate aquí al versículo 17. Aleluya. Capítulo 17 al versículo 11. Fíjate aquí perfectamente lo que dice la palabra de Dios, porque esto es muy importante. Dice Levítico 17:11: porque la vida de la carne, ¿en la qué? En la sangre está, y yo os la he dado para hacer ¿qué? Expiación o perdón de pecados sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará limpieza, perdón, expiación de pecados. Eso es lo que hace la sangre. Vamos a un poquito más moderno, Hebreos 9:22. Aleluya. Voy con el tiempo. 9:22. ¿Lo tienes? Fíjate lo que dice aquí en Hebreos 9:22. ¿Lo tienes? Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? ¿Por qué? Es un Dios. Es un Dios. Aleluya. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y déjame decirte, mi amado hermano, imagínate, cada vez que el hombre pecaba tenía que haber un sacrificio. ¿Hasta cuándo iba a terminar esto? Si la palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores, que no hay justo ni aún uno solo. Así dice la palabra. Ve Salmo, por favor. Ve Salmo 53. Aleluya. ¿Qué dice Salmo 53:3? Y cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El único que cumplió, el único que hizo, el único que satisfació a nuestro Padre fue Jesús, fue su Hijo. Es el único. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno solo. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Así que llegó el momento en que a Dios ya le había enfadado tantos sacrificios. Había un pecado, había un sacrificio. Había otro pecado, otro sacrificio. Y era diario sacrificio tras sacrificio para poder acercarse a Dios. Hasta que llegó el momento en que a Dios ya no le agradó más esos sacrificios. Todo lo que se moría, lo que mataban, todo lo que ofrecía a Dios, era de Él. ¿Qué le estaban ofreciendo a Dios? Lo mismo de Él. Dios se había ya enfadado así, con estas palabras. ¿Quieres que lo veamos? Vamos a Isaías, al libro de Isaías. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor. Esperemos que alcancemos a terminar y a entender un poquito más lo que Dios hoy nos quiere mostrar.
Isaías. Vamos a ver desde el capítulo 1. Aleluya. ¿Lo tienes? Isaías, capítulo 1, el versículo 11. Quiero que pongas mucha atención, por favor, para que veas lo que Dios está hablando aquí. Dios está diciendo en Isaías 1:11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene que aborrecidas mi alma y me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Qué tremendo, qué duro. A Dios ya no le agradaban más estas cosas. ¿Por qué te estoy hablando todo esto? Para que puedas entender y podamos comprender por qué Dios nos creó ahora a ti y a mí. Para que podamos entender y comprender que Dios se ha dado ahora Él mismo. Porque Él ya no quiere sacrificios, ofrendas de animales. Él ya no quiere nada de manos humanas. Ahora Dios ha mandado un cordero perfecto, un cordero que fue inmolado, un cordero que fue sacrificado en la cruz, para que esa sangre que fue derramada en la cruz por ti y por mí sea el sacrificio perfecto, agradable a Dios, para ti y para mí, para poder otra vez volver a tener esa comunión que habíamos perdido con nuestro Dios. Para eso fue sacrificado. Dios mismo hecho carne, Dios mismo habitando en nosotros, Dios mismo complaciendo y satisfaciendo su justicia. Hemos sido hechos justicia delante de Dios a través de Jesús, a través de Jesucristo. Él fue el cordero que fue inmolado. Él fue el sacrificio perfecto. Él quiere limpiar tu vida y mi vida. Un solo sacrificio. La palabra de Dios dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre que fue Adán, así también hoy tenemos la salvación y la vuelta a reunirte, a poder estar unido con nuestro Padre Celestial a través de otro hombre. Y ese hombre se llama Jesús. ¿Alcanzas a entender el poder de esa sangre que fue derramada? Cuando tú y cuando yo también dejemos este cuerpo
y vayamos a la presencia de nuestro Dios, a la presencia de nuestro Creador, a la presencia de nuestro Dios, ahí no va a servir de nada que tú le digas: Señor, yo pertenecí y fui miembro de Perdón y Amistad y me porté muy bien y no fallaba siempre a las reuniones. No va a servir eso. O yo fui un católico de hueso colorado, que así fui también yo en aquellos tiempos. O yo soy mormón, o yo soy testigo de Jehová, ve nomás mis credenciales. Nada de eso va a servir allá. Lo único que va a servir delante de nuestro Señor y de nuestro Dios es que tú y yo vamos a estar cubiertos con la sangre del Cordero. Es lo que Dios va a ver. Haz de cuenta que tú estás encapsulado en la sangre del Cordero y Dios está viendo la obra redentora. Y ese es el acceso que vamos a tener delante del Padre, porque hemos aceptado esa obra que Jesús hizo en la cruz. Esa sangre que Él derramó hasta la última gota para limpiar nuestros pecados. Para eso Él fue sacrificado. Él fue el Cordero de Dios que fue inmolado por ti, por mí. ¿Para qué? Para que entendamos hoy que Dios quiere santidad en nosotros. Ya no quiere soberbias, ya no quiere rebeldías, ya no quiere Dios que estemos más en contra de Él. Hoy Dios pide de nuestras vidas, hoy Dios pide de nosotros que estemos unidos a Él, porque separado de Él nada podemos hacer. Y el mundo y el enemigo y Satanás nos va a tocar, nos va a tentar y nos va a hacer caer si no estamos llenos de esa presencia de nuestro Señor y Salvador. Esa es la importancia. Ese era Jesús. Ese era el que complació a nuestro Padre Celestial. Quiero que vayas aquí al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 3. ¿Lo tienes? El versículo 21. Dice la palabra de Dios de esta manera: aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién era ese Jesús? El amado de Dios, el amado de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Él era el sacrificio perfecto que agradó a Dios. En ese momento que el Señor Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. En ese momento dice la palabra de Dios que el velo del templo, donde tenía que entrar el sacerdote a hacer sacrificios por los pecados, y tenía que entrar limpio, porque si no tenían que sacarlo arrastrando ya muerto, ese mismo velo para poder entrar al lugar santísimo, cuando Jesús dijo consumado es, en ese momento el velo se rasgó de arriba hasta abajo y tuvimos acceso a la presencia de Dios. Y hoy en día tenemos el acceso libre a través de la obra de nuestro Padre Celestial. Quiero que vayamos a 1 Corintios ya para terminar. Aleluya.
capítulo 15. ¿Lo tienes? Versículos 20 y 21. Bueno, aquí habla acerca de... Aleluya. Vamos a leerlo de todas maneras. 15, 20, 21. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este fue el sacrificio perfecto que agradó a nuestro Dios. Ponte de pie, amado hermano, y quiero que así de pie vayas a Mateo, aquí atrásito. Y quiero que veas el capítulo 27, el versículo 50 al 54. Dice la palabra de Dios de esta manera: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gambos, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hoy Dios quiere, amado hermano, que tú reconozcas en tu corazón que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y hoy Dios quiere que tú cierres tus ojos. Hoy Dios quiere que tú hables con Él y que tú le digas con todo tu corazón: Señor y Padre mío, yo acepto la obra redentora que has hecho en la cruz. Yo acepto, Señor, ese sacrificio que sí te agradó, ese sacrificio que fue completo, ese sacrificio que fue completado por Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz me ha lavado, me ha limpiado de toda maldad. Siendo yo un pecador, Señor, tú me has amado y tú has sacrificado tu vida para rescatarme. Yo reconozco hoy en este día, Señor, que soy pecador. Yo me arrepiento, Señor, delante de tu presencia. Yo acepto la obra redentora que tú has hecho en la cruz. Y yo acepto que tú gobiernes desde ahora mi vida. Gobierna mi vida, Señor. Cámbiame, transfórmame, perfeccióname, límpiame,
renuévame, Señor, cada día. Porque yo sé, mi Señor, que separado de ti, yo nada puedo hacer, Señor. Te necesito, Señor. Ayúdame, Señor, a no ofenderte. Ayúdame a no rebelarte. Ayúdame a no caer en el pecado de Satanás. Ayúdame, Señor, a serte fiel. A entender verdaderamente que yo he sido creado para adorarte, para darte gloria, para darte honra, para amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con todo mi entendimiento. Hazme entender a mi corazón esta palabra tuya, Señor. Todo esto que tú nos has mostrado, Señor, desde antes de la creación hasta estos días que hoy estamos aquí en este lugar. Llévanos hasta tu presencia, mi Señor. Úsanos y haznos saber, Señor, que te necesitamos y que separados de ti nada podemos hacer. Oh Señor, gobierna nuestra vida. Nos dejamos llevar por ti, mi Padre. Señor, somos tuyos. Somos creación tuya, Señor. Nada nos pertenece. ¿Qué podemos ofrecerte, Señor, si hasta nuestra propia vida tú nos la has dado? Lo único, Señor, es darte gracias. Darte gracias por esa obra que has hecho en la cruz. Bendito Redentor, bendito Salvador, te amamos y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que el Señor le acompañe. Aleluya, pues que verdaderamente qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron una palabra de bendición? Amén. ¿Puede ser un amén?